dejé de ver con el ojo izquierdo. Ese fue el primer brote y con el que me diagnostican. Por aquel... Hola, mi nombre es Julio Quiroz, vivo por esclerosis múltiple. Acompáñenme a conocer la historia de Norma. Norma tiene varios años viviendo con esclerosis y nos va a dar buenas recomendaciones. Pero antes de empezar, recuerda, tú no estás enfermo. Yo no estoy enfermo. Solamente vivimos con esclerosis múltiple. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Como les decía, estamos con Norma Loesa. Ella tiene 53 años, es consultora de derechos humanos, está casada, tiene un hijo pequeño de 18 años y vive con esclerosis también. Hola Norma, bienvenida. Hola Julio, muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos ven por este medio. Qué padre, gracias por venir. De hecho, yo te conocí en una conferencia en donde tú hablaste, ¿no? Y me gustó mucho, por eso fui de chismoso a preguntar a todo el mundo, oye, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cómo? Oye, Norma, ¿cómo llega la esclerosis a tu vida? ¿Cómo te das cuenta de eso? Híjole, pues creo que como en todos los casos, en el mío también fue prácticamente de un día para otro, ¿no? Ahora sabemos que pudimos haber tenido un montón de señales, pero la verdad es que yo no las recuerdo y tampoco las tengo presentes. Pero cómo llegar al esclerosis múltiple a mi vida fue, dejé de ver con el ojo izquierdo. Ese fue el primer brote y con el que me diagnostican. Por aquel entonces yo estaba trabajando como profesora de asignatura en una preparatoria y estábamos de vacaciones, me acuerdo muy bien. Era verano, yo estaba en mi casa, veníamos llegando, mi familia y yo, mi esposo, mi hijo, que en aquel entonces era un niño de 1 año y medio, ¿no? Y empecé a notar que no veía con el ojo izquierdo, ¿no? Después me explicó el neurólogo, es que esto es como prendido y apagado, ¿no? En cuanto el nervio deja de funcionar por las lesiones, por una lesión grave, es como si te bajaran el switch. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Primero, obviamente, fui con un oftalmólogo. El oftalmólogo se dio cuenta de que no era un problema en el ojo, sino que era un síntoma de otro tipo de problema. Me remitió con un neurólogo. El neurólogo me mandó a hacer un montón de estudios que todo el mundo sabe que son la punción, los potenciales evocados y, por supuesto, la resonancia magnética, ¿no? Y fue a partir de ahí que obtuve el primer diagnóstico. En este momento yo estaba yendo pues con un neurólogo particular y él me dijo, cuando me dio el diagnóstico, también puedo decir muchas cosas acerca de cómo recibimos esa noticia por primera vez, pero me dijo algo que es muy importante y que era una enfermedad de por vida, que no tenía cura y que lo mejor que podía hacer era buscar asistencia pública, porque mantener una enfermedad como esta a lo largo del tiempo también costaba mucho dinero. Y me acuerdo que esa era en aquel momento, pues, una de las cosas que más me impactó, ¿no? Vas a vivir todo el tiempo con una enfermedad que tú no vas a poder costear, ¿no? Y es mejor que busques atención en una institución pública. Bueno, gran parte de estos ya casi 19 años que tengo con la enfermedad, fui atendida en el Seguro Social. Y esa es otra historia que también es digna de contarse. Pero así llegó la esclerosis múltiple a mi vida. Yo no sabía que la enfermedad existía, nunca había oído ni conocía a ninguna persona que la padeciera. Y bueno, aquí recordando, me acuerdo que una de las hipótesis que decían los médicos es que podía ser un tumor cerebral, ¿no? Y eso sí me dio mucho miedo, ¿no? Entonces, híjole, a ver, aviéntate la trepanación y que te abran y que te saquen y luego, ¿no? Cuando me dijeron que era esclerosis múltiple, hasta contenta me puse. Dije, bueno, no es un tumor, es una enfermedad, ¿no? Y no entendía yo muy bien qué es lo que estaba pasando. Y aquí sí creo que el tema de la información es muy importante, ¿no? Yo a todo lo que preguntaba me decían, no sabemos, ¿no? Oiga, pero voy a recuperar la vista del ojo izquierdo, no sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no al 100%, puede ser que sea paulatino. Oiga, ¿y me puede dar otro brote en cualquier momento? ¿Podemos saber? No sabemos, ¿no?
Oiga, ¿y por qué le da? No, me empezó a decir que le daba más a las mujeres que a los hombres. Oiga, ¿y por qué le da más a las mujeres que a... No sabemos, ¿no? Oiga, pero mis hermanas nunca, ninguna, tengo dos hermanas, ninguna tiene esclerosis múltiple, es un tema genético, no sabemos. Oiga, ¿se la puedo heredar a mi hijo puede decir, no sabemos, ¿no? Y entonces a partir de ahí creo que empieza un camino que todas y todos quienes vivimos con esta enfermedad hemos parecido, buscar información, que alguien nos lo explique mejor, ¿no? Y en este camino encontramos de todo, ¿no? Desde información médica, que a veces no entendemos, hasta que nos dice que la enfermedad no existe y que está en nuestra cabeza, ¿no? Que es un rollo emocional y que si estamos bien y sin estrés, vamos a estar bien, ¿no? Lo cual no es tan del todo cierto. Todo influye, por supuesto, pero tampoco quiere decir que la enfermedad no exista, ¿no? Y que solamente con una buena actitud puede ser controlada. También hay que tener tratamiento y acceso a información médica confiable, ¿no? Lo que dices está padre, como la parte de el rollo que te aventan y que dice uno, pues, quién sabe, así como te dijeron, ¿no? Pues quién sabe. Y puede pasar esto, pues quién sabe. Y, y no es que sean mala onda, sino están en lo correcto, ¿no? Así es, ¿Quién sabe? así O es. sea, nos puede pasar, nos puede dar un brote mañana, pues quién sabe, chavo. O sea, quién sabe. Oye, y esto de que tu oftalmólogo te mandara directo al neurólogo, o sea, 10, ¿eh? Qué padre. Fue muchísima suerte Sí, el haber caído con un oftalmólogo que agarró la onda, por decirlo así, y dijo, tú en el ojo no tienes nada y te tiene que ver un neurólogo. Y eso facilitó mucho mi diagnóstico y el empezar un tratamiento, ¿no? Pero fue fortuito. Yo ahora conozco personas, compañeros, compañeras, pues que han tardado años en tener un diagnóstico, ¿no? Y donde todo tipo de hipótesis pasaron por la cabeza, porque incluso también hay que decirlo, para las y los médicos de primer contacto también es una enfermedad no tan conocida y como tiene tantos síntomas diversos, ¿no? Pues se puede confundir con muchas cosas, ¿no? Y por eso muchas veces también las hipótesis son otras y no se llega al diagnóstico adecuado, ¿no? Y ahí es donde yo digo, bueno, uno no sabe y el médico tampoco, o la médica tampoco, pues ¿cómo le hacemos, no? Recientemente, gracias, bueno, en una de estas conferencias donde nos conocimos, también nos tocó dar una conferencia a médicos y médicas de primer nivel, también invitada por quien me invitó a dar aquella, que es USEM y la Federación Mexicana de Esclerosis Múltiple. Yo hablé evidentemente de derechos humanos, pero hubo médicos, neurólogos, especialistas, explicándoles a los médicos de primer nivel cuáles podrían ser los síntomas que podrían indicar que es esclerosis múltiple y cuáles son el tipo de estudios que se deben practicar para diagnosticar. Y me llamó mucho la atención el interés que hubo. Llegaron más de 300 médicos y médicas de primer nivel. Y comentando que ya habían tenido la experiencia de que llega una persona con síntomas tan distintos a lo que están acostumbrados y que querían aprender a identificar el padecimiento. Y eso me parece muy importante, ¿no? Que haya cada vez más personas sensibles de esta problemática, que el padecimiento no sea tan desconocido, ¿no? Y que en un momento dado podemos tener acceso a un diagnóstico oportuno en menos tiempo, ¿no? Porque eso es vital, como todas y todos sabemos, para tener una mejor calidad de vida a lo largo del tiempo. bravo por esos doctores interesados, porque sí, Sí, esto es, pues, tiene un buen de síntomas. Ya decía Verónica, la enfermedad de las mil caras, ¿no? O sea, a ti te pasa una cosa, me pasa otra cosa y todo. Sin embargo, la parte emocional que mencionabas, creo que sí es un tema fuerte antes y después, ¿no? Del diagnóstico. Porque, bueno, a mí me decían, no tienes nada, tú estás bien, todo está aquí en tu cabeza. Y hazme el ahora, favor. ahora lo sé, sí, sí, güey, sí está en mi cabeza, ¿no? Pero me decían, no, pues vete a, desestrésate, vete a vacaciones, cosas así, ¿no? Pero ahora, uno que ya sabe, dice, oye, esta parte del emocional
es un tema fuerte, Claro, porque a todos vivimos diferente, ¿no? Esto. Sin embargo, sí, y no es que no lo hacen a propósito, pero si yo me tiro al drama, así me va a ir. Así me va a ir feo. Si yo a cada rato estoy diciendo, no, es que enfermedad, nunca me voy a curar, ahora ya camino chueco, ahora, pues sí, chavo, ya así va a estar, ¿no? Sin embargo, si decimos, ok, sí tengo esto, pero puedo vivir, ¿no? Puedo hacer varias cosas porque no somos incapacitados. Podemos movernos, podemos ir al baño, podemos comer, así cosas tan sencillas que hay personas que realmente tienen una enfermedad más fuerte que esta, ¿eh? O sea, pues mira, yo a lo largo del tiempo, sí, el tema de cuando te dan el diagnóstico es difícil, sí puede representar un factor de depresión. Hay mucha gente que sí se deprime porque te están diciendo que tu vida va a cambiar y como sabemos, pues a las personas nos da mucha incertidumbre el futuro. Entonces, que de entrada te digan que ya hay una condición que va a ser permanente en tu vida, a la mayoría de nosotras, de nosotros, nos provoca miedo, nos provoca angustia, nos provoca temor. Yo tenía un niño de un año y medio, ¿no? Y pensar que a lo mejor no lo iba a poder ver crecer, ¿no? O que el pobrecillo me iba a acabar cuidando a mí, que iba a acabar empujando la silla de ruedas, era una imagen que me atormentaba mucho, ¿no? Porque decía, híjole, pobre criatura, le vino a caer. Por ejemplo, en aquel entonces, bueno, me dijeron que, pues, que qué bueno que ya tenía uno, porque ¿para qué me embarazaba otra vez? ¿No? Así textual, y lo cito siempre, porque me lo dijo el doctor. A ver, digo, es que yo sí pensaba tener otro hijo. No, a ver, ¿qué quieres? ¿Ser el recuerdo de uno o ser la mamá de uno o el recuerdo de dos? ¿No? es fuerte. Fuertísimo. Y hasta ahora sé, digo, ya ahorita ya para qué, ¿verdad? Pero que eso no era cierto, que incluso las mujeres con esclerosis múltiple se pueden embarazar sin suspender los tratamientos, ¿no? Que durante el embarazo tienes una etapa en la que incluso te sientes muy bien, te sientes mejor, ¿no? Que puedes embarazarte con una médica, pero en la mía, aquel entonces, si tú vienes de conocer un diagnóstico de una enfermedad que no conocen y te dicen semejantes cosas, pues sacas por decirse acá, ¿no? Pues qué bueno de verdad que ya tuve uno y demás, ¿no? Pero lo pongo sobre la mesa porque todo eso influye en el sentido de ánimo y sobre todo en algo que es muy importante, la perspectiva de vida. Ya hay que recordar que esta es una enfermedad de adultos jóvenes, yo ya no lo soy, pero en aquel momento lo era, ¿no? Yo tenía 36 años cuando me diagnostican, que es justamente, acababa de tener un bebé, ¿no? Entonces, pues tienes una visión de la vida muy distinta a la que puedo tener yo ahora, ¿no? Piensas que todos esos planes ya se vinieron al piso, que todo lo que tenías pensado hacer va a cambiar o a lo mejor no se va a poder hacer, ¿no? Y creo que eso sí influye en el estado de ánimo, influye en cómo afrontas la enfermedad. Pero la buena noticia es que también existen otros métodos de apoyo, ¿no? Para superar esta depresión inicial. Es un duelo, o sea, hay que entenderlo así. Es un duelo por nuestros planes, por la pérdida de nuestros planes, de nuestros propósitos, de nuestra visión de la vida. Es un duelo de la persona que fuimos, ¿no? Porque eso sí es complicado volver a hacerlo, ¿no? Fuimos una persona y a partir de la enfermedad somos otra, que no quiere decir que eso es necesariamente sepultamos a una para, ¿no? Pero vivimos un duelo por la salud perdida, por los proyectos perdidos, por la visión de la vida y de la familia y del futuro perdido. Pero pues también hay terapias y también hay grupos de apoyo y también hay un montón de cosas que se pueden hacer para superar esta primera etapa inicial del duelo, que sí es determinante para saber cómo vas a poder convivir con la enfermedad, porque es lo que finalmente hace. Sí, pues también recordar algo que en ese momento no piensas, pero que mucho tiempo después te cae el 20, pues que la enfermedad también es parte de la vida. Nosotras, no somos las únicas personas que están enfermas en el mundo. Como tú bien dices, hay todo tipo de enfermedades. A nosotros nos podrá parecer que nos tocó la peor del mundo, ¿no?
pero no sabemos, ¿no? Vivir con diabetes, por ejemplo, que también es una enfermedad crónica, degenerativa, vivir con cáncer, vivir con lupus, vivir con otras enfermedades de origen genético, ¿no? Por ejemplo, la fibrosis quística, no sé, enfermedades hay de todos tipos porque es parte de la condición humana. Nadie es sano por siempre, ¿no? Y a nosotros nos tocó que nos dijeran en una etapa muy temprana que íbamos a convivir con una enfermedad que se iba a quedar aquí por mucho tiempo. Y eso es desestabilizador, ¿no? Pero coincido en que finalmente también uno encuentra otras formas de salir adelante, de seguir con su vida y de a lo mejor no el camino que uno tenía pensado, pero eso no quiere decir que se acaben los caminos, ¿no? Hay que encontrar cuáles son los que están ahí, cuáles son los que nos permiten seguir adelante, ¿no? Oye, eso que dices, que es cierto, la enfermedad es parte de la vida. O sea, Claro, no por nada, y no es que quiera hablar de eso, pero cuando uno se casa por la iglesia, el padrecito dice en la salud y en la enfermedad, ¿no? ay, yo lloro ya cada que voy a una boda, yo digo eso, Pero es porque que, uno no sabe lo que está diciendo. ¿estás de acuerdo que es cierto? O sea, ya lo dijiste, es parte de, o Así sea, es, nos tocó y ya, ahora, ¿cómo vivimos con ello? ¿Sabes? Esto que me dijiste también de, y lo había escuchado anteriormente, lo de a las mujeres embarazadas, hay momentos en el que la enfermedad como que respeta, ¿no? Como que dice, entra en ah, remisión. está Ujú. embarazada, entonces ni la molesto, ¿no? Digo, ah, qué padre. Entra en remisión según los estudios que hay por ahí y después de muchos años de investigación científica, porque la verdad es que de la enfermedad se sabía muy poco hasta hace poco tiempo. Pero Sí, sí, en realidad el embarazo no está contraindicado para las mujeres con esclerosis múltiple. sí, y de Eso, hecho, para nadie, o sea, ni para los hombres. También mi neuróloga me dijo, si quieres tener hijos, puedes tenerlos, ¿no? sin problema. No es hereditario y nada de eso. Y dije, bueno, es una opción, ¿no? Claro. Claro, Entonces, si uno quisiera tomarla, es bueno saber que tiene ajá, opción. ajá. Entonces, eso está padre. Oye, Norma, tú empezaste con el ojo, ¿no? Que no veías. Así es. Ok. Yo también pasé por eso, pero yo no sabía que era brote ni nada, ¿no? Claro, yo tampoco. Hasta después. Sí, pero ahora tienes síntomas después Sí, de 19 años, dijiste. sí, claro. Los primeros años tuve como un promedio de tres brotes al año y todos eran de dejar de ver con el mismo ojo. Después de tantas, ¿no? Perdí eh, una capacidad visual en el ojo izquierdo. En el ojo izquierdo actualmente tengo un 80% menos de capacidad visual que con el ojo derecho, es decir, con el que veo es con el derecho, ¿no? Y con el izquierdo fui perdiendo paulatinamente la visión. Prácticamente veo con un ojo, tengo ojo y un cuarto del otro, ¿no? Lo cual, bueno, pues me convierte en una persona con debilidad visual, ¿no? Eh, los brotes que tuve siempre fueron en los primeros años de este tipo. Nunca tuve un brote que no me permitiera caminar más. También no sé si se debe a la suerte, a un factor genético. No saben, ¿no? Aquí llegamos nuevamente al punto. Oiga, pero es que ¿por qué? No sabemos, ¿no? Y con el tiempo tuve un brote muy fuerte hace 4 o 5 años donde perdí la sensibilidad en ambas manos y después tuve una secuela en donde perdí la sensibilidad de los pies, ¿no? En este momento con los síntomas con los que convivo cotidianamente es con la debilidad visual y con la pérdida de sensibilidad en las manos y en los pies. Y eso suena, y llegamos a un punto importante, que es la discapacidad que no se ven, ¿no? Yo puedo llegar, estoy dando un curso, tengo 2 horas hablando y la gente no se da cuenta que soy una persona con discapacidad, ¿no? Obviamente quien convive conmigo se da cuenta. O sea, para esto hay que decir que no nada más es no siento y ya, y la siento permanentemente dormidas. Tuve que aprender a escribir. Para las firmas, por ejemplo, era todo un problema porque yo no podía escribir
manualmente. Tuve que volver a aprender a escribir. De hecho, tiene muchísimo tiempo que no escribo nada a mano más que las firmas, cuando tengo que firmar algo, y siempre es aterrador pensar que no vas a poder, ¿no? Y con los pies, bueno, pues sí modifica la marcha, pues aguantas menos porque sientes mayor esfuerzo o haces esfuerzo de más porque no sientes el piso, ¿no? Pero afortunadamente no necesito ni silla de ruedas ni bastón todavía para poder caminar. Entonces la gente puede pensar que camino lento porque soy una señora de 53 años, pero no se pone a pensar todas las estrategias que yo tengo que hacer para poder seguir con mi vida, ¿no? Ahora que estamos todos en línea y todo me da mucha risa porque de repente yo misma no me doy cuenta que sí soy una persona con discapacidad, ¿no? Y entonces cuando sale el tema se me quedan viendo como diciendo, les digo, es que no veo con un ojo y se me quedan viendo así con cara de, a ver, cruzo cuernos, ¿de veras no ves nada? No, no, a ver, sí veo, pero me cuesta atrás. Y entonces tengo que explicar lo que es vivir con estas secuelas de discapacidad que además no se notan, ¿no? Y les digo, bueno, ustedes no saben todas las estrategias que yo he tenido que hacer para que ustedes nos den cuenta. ¿Y por qué quisiera uno que la gente no se diera cuenta? Pues porque también es un factor de discriminación, ¿no? Y la gente también tiene miedo de eso. La gente también vive temerosa de ser discriminada por su condición de discapacidad, que sea visible, ¿no? Pero también estas discapacidades que no se notan te colocan en el limbo muy extraño, ¿no? Entre que sí es una condición de salud, sí es una discapacidad, pero como no se nota y te ves bien, pues está perfecto, ¿no? Y entonces así llegué a una conclusión que también tiene que ver con cómo las personas asumen este proceso de salud y enfermedad. Tú puedes tener cualquier cosa, ser cualquier cosa, no más que no se te note, ¿no? Ay, te ves muy bien. Pues sí, pues me veré muy bien, pero sí soy una persona con discapacidad y soy una persona con una condición crónica. No creo tener ni quiero ponerme aquí un letrero que lo diga y que todo el mundo me trate con consideración con eso, pero te das cuenta de qué tan fuera está del radar de la mayoría de las personas esto que decíamos al principio, ¿no? Que todos y todas somos distintos, tenemos distintas características, enfrentamos distintas condiciones de vida y esto, que la enfermedad es parte de la vida. Y lo que hemos aprendido a hacer después de tantos años es a que no nos estorbe, ¿no? Que la podamos integrar en lo que hacemos cotidianamente sin tener que estar diciendo, es que soy una persona con discapacidad. Entonces, este, este tipo de cosas, sino que intentas adaptarte a las condiciones y creo que ese es el mayor beneficio de demostrar que es posible adaptarse a distintas circunstancias, incluso después de que ya no eres niño, ya no eres joven, ya eres adulto y pues es un reto al cual te enfrentas cotidianamente. ¿Sabes eso de lo que hablas? Yo mismo me veo en el espejo y digo, te ves bien, o sea, no te veo bronca alguna, ¿no? Pero ya Claro, después digo, ay, no, ya me siento cansada. O correr o así, digo, no manches, no aguanta. O simplemente el caminar de aquí al metro, me queda cerca el metro, como 2 kilómetros quizá, o 1,5 kilómetros. Eso yo lo agarro para camino y digo, qué padre, está llegué, perfecto. Claro, llegué, pero no de una, 2 veces o llegar corriendo, no manches, eso no. Y es que te digo, me veo al espejo y digo, pues te ves bien, o sea, estás bien, todavía aguanto. te veo aguanto. Pero por dentro, el cuerpo dice, no, chavo, aguántate, no vayas tan recio, o sea, vete despacio, vete, todo lo que dijiste, ¿no? O sea, eso es cierto de que por fuera nos vemos muy bien. Y como tú dices, yo tampoco quiero, aunque lo he pensado, pero no, cuando voy al súper o al cine en el carro, ya ves que hay estacionamiento, bueno, lugares para discapacitados, pero eres discapacitado si tienes silla de ruedas, lo que todo el mundo cree, ¿no? Si tienes silla de ruedas, eres discapacitado, pero uno de nosotros nos ve bien, o sea, ¿cuál es la bronca contigo? A O mí sea, me que pasaba salte con de los ahí. asientos del metro, ¿no? Que hay asientos para personas con discapacidad
Y hay veces que sí, te cansas de estar parada, estar parado, ¿no? Y entonces mi hermana me decía, pues llévate un bastón, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿y por qué tendría yo que fingir que necesito el bastón para que me den un asiento en el metro? Eso no tengo la respuesta, ¿eh? Y creo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, la visión social de la enfermedad, lo que las gentes pensamos sobre la salud y la enfermedad, desde la enfermedad vista como un castigo, la discapacidad vista como un estigma, ¿no? que se te ve, que se te nota, que tienes que tener ciertas características de discapacidad, y esta idea de que una persona enferma es una persona que es más débil, que no tiene, que, ¿no? Es muy complejo porque implica lo que socialmente hemos construido acerca del concepto de la enfermedad, de no integrarla como parte de la vida. Y también tengo noticias, nadie es sano por siempre. Eh, todo cuerpo vivo, todo cuerpo biológico se desgasta, eventualmente se enferma y muere. Todos, todas, ¿no? Hasta el gato se puede enfermar de algo, ¿no? Y esa parte no la tenemos como en el radar. Siempre pensamos que no, que si yo hago tal cosa o como sanamente o hago mucho ejercicio, no me voy a enfermar nunca. Y De por lamento siempre informar joven, que, ¿no? y voy a ser por siempre joven. Y lamento informarles que eso no es cierto, ¿no? O sea, eventualmente es parte de la vida este desgaste por el solo hecho de estar vivos, estar vivas. En la medida en que lo dejemos de entender como un castigo, ¿no? Lo debemos de entender como una condena, sino como parte de la vida y de las condiciones a las que hay que adaptarse, me parece que tenemos una mejor disposición hacia la enfermedad y a todo lo que ella implica. ¿Sabes qué me gusta decir mucho? Y va junto con esto que nos estás comentando. O sea, la parte de ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí me enfermo? Si yo soy el por siempre joven, ¿no? A mí, yo Claro. como bien, yo como, no sé, por decir algo, Hago pura, yoga, ¿no? hago yoga, algo así. Entonces yo soy el por siempre joven, ¿por qué me va a dar a mí? Entonces me gusta mucho decir esto, no sé tú qué pienses. ¿Quién te crees para que no te dé? Cualquier O te de cosa, otra no, cosa. no solamente esclerosis, Claro. cualquier cosa, ¿no? Y digo, al Hijo de Dios. O sea, no, sin importar si es creyente o no es creyente, vete a la parte histórica, al Hijo de Dios le dieron una tranquiza y lo mataron. Entonces, al Hijo de Dios, ¿tú quién te crees que eres para que no te pase nada? Si es parte de la vida. Yo creo que sí, y yo creo que incluso, como tú dices, ¿no? Se puede ser espiritual o no, ¿no? Y tratar de encontrar un sentido a una experiencia como la que vivimos, ¿no? Pero lo que es claro es que no nos hace ni mejores ni peores personas, ¿no? Y que tampoco forma parte, es decir, tú no eres tu diagnóstico, ¿no? Y eso también es muy importante. Eh, por más que digamos, no, es que yo lo voy a superar, tengo la mente positiva. Bueno, aunque tuvieras la mente muy negativa y no quisieras, la verdad de las cosas es que tú eres mucho más que un diagnóstico, ¿no? Y que eso finalmente vas a acabar integrándolo a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, a las cosas que haces, a las cosas que te gustan, y también es una oportunidad pues de encontrar otros alicientes para seguir adelante. Yo eh, creo que cada quien lidia con la enfermedad a su modo. Hay gente que sí se vuelve muy espiritual y eso le ayuda a encontrar un camino por donde seguir y eso está muy bien. Hay quien no. Hay quien vive enojado permanentemente, enojada permanentemente por estar enfermo y enferma y esto también es parte de la diversidad, ¿no? Es decir, pues no todos reaccionamos igual. Todas las personas pensamos las mismas cosas acerca de la enfermedad. Cada quien de alguna manera entiende que tiene que lidiar con esto y lidia a su manera, ¿no? Y eso también creo yo que es importante entenderlo y respetarlo. Todas las personas
enfrentan algo como esto de una manera muy distinta. Lo que tú estás hablando es vivir con nuestra nueva normalidad, ¿no? Así es. Porque sí, es una nueva normalidad y ya uno decide cómo vivirla. O sea, no hay una receta que diga, debe hacer uno, dos, tres, no. Ya lo dijiste, hay gente que se ve muy espiritual, gente como yo que son muy positiva, hay gente que dice, no, no manches, esto es lo peor que me puede pasar en la vida. Pues sí, pues cada uno lo ve diferente. Claro, Ahora, claro. cómo vivirlo, ya depende de cada uno, como dices. Sí, no sé si a ti te pasa, pero la gente te pregunta, ay, pero ¿por qué tú estás tan bien y hay gente que está muy mal? Pues son muchos factores. Yo no tengo las recetas y creo que nadie las tiene, ¿no? Este, yo creo que tiene que ver con la enfermedad misma, como la misma neuróloga me dice, a ti te ha tratado bien la enfermedad y creo que es verdad, ¿no? Me ha tratado bien. Y uno de repente dice, pero pues, ¿cuál bien? O sea, esto ha sido muy complicado. Pero sí empiezas a pensar que sí, que la enfermedad puede tener eh, aspectos sumamente graves, ¿no? A lo largo del tiempo, que yo la verdad no he tenido. Y además he podido, incluso con todas estas discapacidades con las que ahora vivo, pues seguir haciendo mi trabajo. Yo en estos casi 19 años nunca he dejado de trabajar. He encontrado la manera, con todo y todo, de poder seguir trabajando. Evidentemente el trabajo que yo hago me permite a veces trabajar en mi casa, ¿no? Me permite ir construyendo algunas alternativas. Sé que eso no es igual para todo el mundo, que no todo el mundo tiene esas facilidades en sus centros de trabajo y eso también es una realidad, ¿no? Es parte del tema de no discriminación, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia me parece que demostró algo que para las personas como nosotras, como nosotros, era muy importante demostrar que se puede ser productivo trabajando en tu casa. Muchas veces a las personas con esclerosis múltiple o con otro tipo de discapacidades o de condición de salud no les dan trabajo o lo primero que perdemos es el trabajo porque piensan que ya no lo vas a poder desarrollar adecuadamente. O piensan que contratar a una persona con discapacidad o con alguna condición médica implica hacer ajustes. Le vamos a tener que poner elevador, le vamos a tener que poner rampa, le vamos a tener que adecuar el baño, todo eso cuesta dinero, entonces mejor no. Pero si tú estás trabajando en tu casa, la empresa ya no tendría que adecuar nada. No tendría que hacer ajustes en el lugar de trabajo para que tú pudieras trabajar. Y hoy con la pandemia quedó demostrado que el home office, el trabajar en tu casa, no te hace menos productivo. Y además tú podrías controlar el tiempo en el que comes, estar en un lugar tranquilo, descansar cuando sea necesario, porque también podemos necesitar espacios y horarios de descanso que muchas veces en las oficinas no existen, pero que en nuestra casa sí podemos hacer, podemos trabajar por mí. Entonces, fíjense cómo algo tan terrible como es la pandemia de COVID que vivimos el año pasado, trajo algo positivo para muchos centros de trabajo, ¿no? El considerar que sí pueden trabajar las personas con discapacidad, que el teletrabajo o el home office es una opción de trabajo para las personas como nosotras, ¿no? Sí podemos trabajar en nuestras casas y ser productivos y ser productivas sin necesidad de desplazarnos todos los días a una oficina, que también nos implica un esfuerzo extra y un gasto extra a veces, conteniendo espacios de descanso sin tener que adecuar la oficina. Nosotros tenemos adecuadas nuestras casas, ¿no? Pues sí, nosotros a fin de cuentas hemos tenido que ir adaptando nuestros espacios y entonces esa es una opción muy interesante, ¿no? Haber podido demostrar en la práctica que el teletrabajo puede ser una opción importante para personas como nosotras y que sobre todo podemos demostrar que una discapacidad no es sinónimo de improductividad, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer bajo estos esquemas flexibles. Eso del home office para mí fue genial. ¿Verdad? Sí, fue genial. De hecho, al principio trabajaba hasta además. Eran las 9 de la noche y yo seguía ahí, ¿no? Y hasta que me daba cuenta, ay, ya es bien tarde. Pero ¿sabes qué era lo genial?
que dice, ah, bueno, ya me voy a mi casa. Volteaba y ya Exacto. estaba, y ya Y ya estaba en estoy en mi casa. casa. O la apago la compu y prendo la tele, ¿no? Ajá. Estás con tu familia. El traslado en transporte público que no está adaptado para las personas con discapacidad también representa un riesgo para Ah, muchas y el muchos de traslado. nosotros, Tú vives en ¿no? Ciudad de México, sabes dónde está Santa Fe y lo que sí es Santa Fe. No, sí, por supuesto que lo Yo sé. iba a Y Santa Fe antes de la sí, no, pandemia. yo di clases algún tiempo en la Ibero y sí, no, horrendo. Sí, ir allá, la verdad no está padre, ¿no? No, no está padre, ¿no? Y por ejemplo, ahora, pues, teletrabajo, estuve dando unos diplomados con la Universidad Iberoamericana desde mi casa, ¿no? Entonces, estuvo muy maravilloso porque no me moví de aquí, ¿no? Y ahora el temor es que, bueno, este esquema que nos favoreció tanto a algunas personas como nosotras, ¿no? Pues pueda, regresemos a este punto de no, yo los quiero a todos en la oficina de 9 a 6, ¿no? Pero en realidad demostramos que es posible y que es una opción muy importante para muchas personas como nosotras, ¿no? Oye, Norma, entonces, ¿no te, para ti no fue algún tema de, sí, tengo diagnóstico ya, sí, me han dado brotes, pero eso no ha impedido que sigas con tu vida? No, yo tengo la fortuna de, además, como comentabas, me presentaste, yo trabajo en temas de derechos humanos. Estuve trabajando con organizaciones de la sociedad civil, en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde la verdad es que sí encontré mucha empatía y mucho apoyo, y sinceramente ya sería el cuerpo, ¿no? Que fueran instituciones que defendemos derechos humanos y que no fueran sensibles a una problemática como esta. Estoy consciente de que al fin de cuentas resultó siendo una situación privilegiada, ¿no? Me daban permiso, por ejemplo, los viernes de no ir o de salir antes, porque todos estos años, casi 16, estuve en tratamiento con interferón. Entonces, como ustedes saben, el interferón pues, tiene un montón de efectos secundarios. Entonces, yo me ponía las inyecciones los viernes eh, para tener las 12 horas de recuperación el sábado, el domingo descansar y el lunes poder volver al trabajo. Entonces, en los espacios de trabajo logré que me dieran estas licencias los viernes en la tarde y poder trabajar la mitad del viernes en mi casa, irme a inyectar y ya en la tarde ya estar en mi casa y que empezaron a correr estas 12 horas de escalofríos, de fiebre y demás. Ahora que estoy viendo a la gente quejándose de los efectos de la vacuna, pues eso es inyectarse interferón cada semana. Estos efectos de vacuna eran lo que a mí me pasaba, porque decían, ay, después van a ser más leves, te vas a acostumbrar. Yo quiero decir que nunca me acostumbré. Era fiebre, eran escalofríos, era cansancio extremo, si aparte tenía gripe o tenía alguna otra condición, por el momento me iba bastante mal, ¿no? Y también sí me cambiaban la marca del interferón, que eso también es todo un tema, ¿no? Sí, me daban un interferón distinto, me caía súper mal. O sea, a veces era miércoles de la otra semana, yo todavía no me recuperaba y ya me tocaba la otra inyección, ¿no? Entonces, bueno, tuve la fortuna de colaborar con espacios dedicados a la defensa y promoción de derechos humanos, en donde me daban este tipo de permisos y de licencias y donde yo podía hacer cosas en mi casa. Y soy consciente de que es un privilegio porque la mayoría de las personas no lo tienen, ¿no? Pero sí, o sea, sí fue necesario adecuar todo esto, llegar a los trabajos. Alguna vez tuve que llevar mi expediente clínico, explicar en qué consistía, ya entregarles un folletito, miren, el medicamento que me ponen es esto, tiene estos efectos. Cuando me llegaron a dar los brotes, a mí nunca me han puesto un bolo, por ejemplo, pero me daban la cortisona tomada, entonces de repente llegar al trabajo toda hinchada, había veces que no podía poner mis zapatos porque estaba toda inflamada por la cortisona. Pues avisarles que si llegaba iba a llegar en chanclas, ni mudo, no me cerraban los zapatos, ¿no? Y demás, y encontrar que, bueno, pues sí, no siempre fue tan bien recibido, pero bueno, tener que explicar, tener que hacer esta labor y demás, ¿no? Y me da mucha, pues me da alegría, me da gusto
cuando luego excompañeras mías dicen, ay, conocí a una persona con esclerosis múltiple, ¿cómo me acordé de ti? ¿No? Y me doy cuenta cómo nunca nos poníamos a pensar lo difícil que era para ti ir a trabajar diario, ¿no? Y eso me da gusto, porque por lo menos estas personas que convivieron con nosotras o con nosotros durante estos procesos de enfermedad, ya no podrán decir como yo, que nunca habían oído hablar de la enfermedad, que no conocían a nadie con esclerosis múltiple. Entonces ahora ya son algo conscientes y está padre, Me ¿no? gustaría pensar que sí. O sea, De repente me sí. preguntan, oye, es que una vecina dicen que es esclerosis múltiple, me acordé de ti, ¿a dónde va? ¿Quién le pregunta? Y la verdad es que yo lo hago con mucho gusto porque yo, como les contaba, yo me enfrenté a la enfermedad en completa ignorancia. Sí, de hecho, creo que todos, ¿no? Todos Yo creo que sí. esperamos, cuando nos dicen, ¿es esto? Decíamos hace rato, ¿que es un tumor o qué es de enfermedad? Así. No, pues normal, ¿no? Que sea esclerosis, sí está padre, no sé qué sea, pero prefiero eso a un tumor en la cabeza. Porque así, es como te comenté, así me dijo el doctor. Yo hubiera preferido que hubiera sido un tumor porque nada más te abro y te lo saco. Yo dije, ¿qué? Y ¿Qué? fíjate que a mí eso me daba mucho miedo. Dije, No, una pues a mí trepanación. también, Ay, Dios mío, ¿no? sí, a mí también. Y ya cuando dije, esclerosis, sí está padre, no sé qué sea, dame la pastilla para tomarla. Y así como te dijeron a ti, así, pues qué padre que tengas esa intención, pero no te va a cansar, o sea, la vida no te cansa para cubrir todo lo que es, ¿no? O sea, me dice, igual le puedes aguantar medio año, pero después de eso, ya no lo vas a aguantar. Dije, pues tienes razón, ¿no? El interferón es algo chistoso porque Marta también contó que le daban lo que tú comentas, ¿no? O sea, todos los síntomas, pero yo estoy también con interferón, un día sí, un día no, y ¿Cómo le haces? de veras que no pasa nada. Qué chistoso. Pues es que cada cuerpo es distinto, Sí, ¿no? o quizás sí me pasa, pero yo digo, pues estoy cansado, es normal, ¿no? Es Claro, parte claro. de, entonces, bueno, pero me A mí cambié, sí me iba muy mal. Mi hijo, digo que tenía 1 año y medio, pues sus fines de semana era sentarse conmigo. Él veía la tele y yo estaba en la cama, pero estaba interferonada, ¿no? El término estar interferonada ya es muy común en esta familia, ¿no? sí. Así cuando alguien, ay, tú ya has de estar interferonada, ¿no? Un término que se volvió parte del vocabulario familiar, ¿no? Hasta, ¿qué te pasa? Mi hijo, por ejemplo, ahora que lo fueron a vacunar, ándale, mijito, ya hasta pareces interferonado, mijito. Y se reía, pero sí, o sea, se volvió muy común y entraba chiquito, apenas caminaba y me ponía su manita en la frente para ver si tenía fiebre, ¿no? Y bueno, yo al principio decía, híjole, o sea, que el niño esté preocupado de que yo esté aquí tirada con fiebre y escalofríos y demás. Pero al final dije, bueno, esta es la mamá que les tocó a él. Hay otros niños que tienen otras mamás con otros problemas y con otras batallas, ¿no? Esta es la batalla que le tocó a la suya. Y una cosa que yo sí siempre he procurado es que él veía que me ponía muy mal, pero también veía que me levantaba, ¿no? O sea, que él vea que me pongo muy mal, que él vea que no puedo hacer muchas cosas que hacen otras mamás, ¿no? Pero que vea que el lunes yo me levanto y me voy a trabajar, ¿no? Y eso sí fue muy importante para mí durante toda la etapa en que él fue niño, de que, bueno, pues, yo imagino que me quedó muy grabado eso de que me la pongo de Dios, ¿no? Decir, bueno, pues por lo menos que vea, que sí me pongo mal, que sí tengo algún problema para mantenerme así como estoy, pero que los lunes me levanto y voy a trabajar y lo llevo a la escuela y hacemos la tarea juntos y aquí estoy, ¿no? Y bueno, pues hasta ahora así ha sido, creo que en el fondo lo que logré es que él sí sea como muy sensible hacia la enfermedad de otras personas, ¿no?
sí se preocupa, oye, es que fulanito se ve mal, se sentirá bien, ¿no? Porque sabe lo que es vivir con una persona permanentemente enferma, ¿no? Y creo que eso, lejos de ser una carga o algo negativo, en el fondo lo hizo más sensible hacia muchas cosas. Y eso es ganancia. Y creo que es una pequeña contribución, ¿no? A que las nuevas generaciones no sean tan deshumanizadas. Mi hijo sí ganó eso. O sea, él sí entiende, él sabe distinguir los síntomas, ¿no? Sabe cuando alguien tiene un problema más grave o sea, cuando dice, mira, es que no, esto no está bien, a mí se me hace que esta persona tiene otra cosa. Se ha vuelto muy sensible en identificar síntomas, pues porque veía lo que es un brote, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De un día para otro pasan. Alguna vez sí me preguntó, más chiquito, que si él podía estar enfermo de lo mismo, ¿no? Me dijo, mamá, ¿yo me puedo enfermar de lo mismo que tú? Y le dije que sí, o sea, que sí, que nadie estábamos exentos, que No era sé. poco probable que lo heredara, pero pues así como a mí me dio de un día, pues que le puede dar a cualquier persona, ¿no? Y, y le dije, bueno, sí, sí puede ser. Y dice, ¿qué voy a hacer? Le digo, pues vas a hacer lo que hago yo. Vas a ir, vas a vivir con tratamiento médico, vas a hacer, yo he hecho lo que los doctores me han dicho, estoy en tratamiento, estoy medicada, y vas a estar bien, ¿no? O sea, si yo pude, pues cualquier persona puede, tú también podrías, ¿no? Y creo que eso lo hizo consciente de esto que estamos diciendo, ¿no? De que la enfermedad es parte de la vida y del proceso que pasamos todos y todas, ¿no? Nadie está exento. Oye, qué padre que a pesar de que ha habido momentos en los que te sientes muy abajo, te ha pasado con esto, dices, no, el lunes llego a la oficina, me levanto y eres ejemplo, ¿no? O sea, en tu caso tienes un motivo, vamos a llamarle, bueno, tiene nombre y apellido tu motivo, ¿no? Es Claro, un claro que hijo. sí, Hay claro personas que que sí. tienen otros motivos y es Así es. muy, muy, o sea, qué padre, cada quien tiene su motivo para levantarse. Y tú dijiste, o sea, no importa lo que pase, el lunes me voy a ir a la oficina y te llevo a la escuela y hago, o sea, sí me puedo ir de la burger, pero yo decido qué va a pasar después, ¿no? Y además, haces sensible a tu hijo y está padrísimo. Pues eso intenté. Esa fue mi estrategia. Ok. Norma, te agradezco mucho tu tiempo y que hayas compartido esta parte de tu vida, de tu experiencia con nosotros. Ya nos dijiste qué ha sido para ti, ¿no? O sea, cuáles fueron los momentos, cómo vives ahora, lo que haces. Está padrísimo, o sea, que puedas moverte y hacer y que siempre bueno, yo me quedo con eso en mente. El lunes me voy a levantar y voy a seguir. O sea, sí, este fin de semana puedes ir a burger, pero el lunes no te preocupes. Yo me levanto y voy. En este caso vamos a decir oficina, pero el lunes yo sigo con la vida. Con mi vida, exactamente. Sí, Entonces, yo no, no, ahí, no, yo te agradezco muchísimo. Yo nada más les comparto una frase que usé, empecé a usar desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando me preguntaban que para mí qué era estar enferma. Y yo siempre contestaba, pues es que aprendí con la esclerosis múltiple que la vida se complica, pero no se acaba, ¿no? Entonces, pues es lo que yo podría compartirles de lo que ha sido para mí vivir con esta enfermedad. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar contigo. no, cuídate mucho, Norma. Y antes de despedirme, como siempre digo, Norma, tú no estás enferma. Yo no estoy enfermo. Solamente vivimos con esclerosis múltiple. Bye.